Bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque nos regalas un día más. Estamos aquí, de diferentes lugares nos conectamos con un solo motivo, poder aprender un poquito más del aspecto de salud pública, que es algo que nos interesa poder alcanzar conocimiento. Y te pedimos que tú ayudes a cada uno de los presentes, que tú traigas también a los jóvenes con entusiasmo, que no vean como algo obligatorio, sin sentido, sino que ellos tengan amor por la salud pública y puedan empezar, Señora, a cultivar esa disciplina tan hermosa. Te pedimos una bendición, tu presencia en cada uno de nosotros. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a proyectar. Tenemos nosotros el sílabo. Vamos a ver el sílabo. Un momentito. Ya todos tienen su sílabo. De repente alguien ha leído este documento que les va a ayudar un poco a ubicarse, para darnos un poquito de amplitud de lo que va a ser el curso. Tiene 3 créditos. Vamos a tener 8 horas de clases teóricas de este mismo formato, online. La primera unidad que vamos a llevar, ¿sí?, como habrán observado, son 3 unidades. ¿Sí? Básicamente, terminando cada una de ellas, vamos a hacer su práctica, su examen teórico para cada una. ¿Sí? ¿Están observando? Son 3 evaluaciones. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a revisar Introducción de la Salud Pública, donde vamos a ver los determinantes de la salud. Y si nos alcanza el tiempo, las problemáticas especiales de salud pública. Bien. Vamos a ir avanzando. Lo importante es que ustedes alcancen ciertos conocimientos. ¿De acuerdo? Es la identificación, los conceptos, a partir de lo que se les brinda aquí en la teoría, para que alcancen también ustedes en la práctica. Estas herramientas les va a ayudar a ustedes a completar su conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Bien. La salud pública como tal tiene un concepto bastante amplio. La misma es una disciplina que se encarga del estudio de la influencia que tiene la salud hacia un grupo de personas. Esta ha tenido históricamente un gran desarrollo desde que el ser humano decidió convivir en grupos. Bien, pero para empezar a hablar de salud pública, como estudiantes de medicina, vamos a revisar qué es lo que dice el decálogo médico. ¿Sí? Éticamente, nosotros tenemos, a ver, nuestro código de ética, ¿ya? ¿Qué dice nuestro juramento hipocrático? Esto ha sido actualizado hasta la última versión, el año 2017. Bien. En ella nos pone:
como miembros de la profesión médica, ¿de acuerdo? Prometer solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente. Respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi palabra de honor. Esto es el juramento hipocrático. Y que nosotros como médicos, que ya somos, ya tenemos esto en criterio de no olvidar. Pero muchos al contrario, terminan la parte importante del estudio, toda la parte académica, y se olvida del juramento hipocrático. Ustedes como estudiantes, que lo tengan presente. Cada práctica que ustedes hacen, cada actividad de su aprendizaje va en dirección a ello, ¿sí? A respetar en todo momento al paciente. Y salud pública no deja de ser ajeno a ello. En salud pública como tal, nos encargamos, es un aspecto muy importante, de proteger la salud de todos. No hacemos distinción de la misma manera. Bien, algo importante en el aspecto de salud pública es conocer cómo ha sido llevado este tipo de realidad, ¿no? En el aspecto de su creación como término y alrededor de qué etapa fue creciendo, esa tiene mucho arraigo con el pensamiento reduccionista, ¿no? Que en su momento, como tal, se planteó, ¿no? Que intervenir en la salud de las comunidades, eso acercaba más al contexto de salud pública, ¿no? Que esa también, como tal, se encuentra sometida a diversas a pensamientos, incluso cambios, condiciones que tiene el comportamiento humano, lo cual no es lineal, es muy cambiante, es muchas veces impredecible. No nos da algo específico, quizás cuántico, que nos vaya a ayudar a direccionarnos a una orientación, ¿no? Entonces, esto hizo que como ciencia tradicional vista en el aspecto científico, ya no se acoge, no se da en salud pública. En el caso de salud pública,
el contexto como tal, epidemiológicamente, sustenta que gran parte de las acciones del sector salud, cuando se suministra información vital sobre las características de una población, no va a ser una ciencia exacta, no va a tener los mismos criterios que una ciencia más cuantificable, más determinista. No va a llevar así, sino al contrario, que esta tiene ya una presencia de multifactores, no se encasilla a una ciencia tradicional, que esta va a cambiar conforme cambie el mundo, va a llevar a interactuar más hacia la misma sociedad. Con él también minimiza probables riesgos y necesita también adaptar ciertas conductas deseables. Los problemas que se relacionan con la salud de las poblaciones humanas son generalmente asociadas a la conducta, al comportamiento, a sus hábitos, a sus condiciones de vida social que ellos tienen, que ellos adoptan. Entonces, estos problemas no van a ser tan simples, sino van a tener cierta complejidad en su relación que tiene el hombre con el ambiente y con su sociedad que la circunscribe, ¿no? Es por eso que la epidemiología, al igual que el resto de las ciencias, sigue dando mucha información de investigación en el aspecto de los sistemas lineales, tal como están concebidos. Es bueno en algunos temas, de repente, sí, es decir, se ajusta a sus propósitos, tienen mm, ciertos criterios que ayudan mucho a la ciencia a determinar ciertas causales de enfermedad y demás, ¿no? Y tiende a darse de esa manera. Pero en el aspecto de salud pública necesitamos más criterios, más variables van a intervenir. Entonces, por lo tanto, esto nos va a llevar a otro tipo de pensamiento, ya no tanto el pensamiento reduccionista. Bien, vamos a ver algo importante en la salud pública, son los determinantes sociales. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. ¿De acuerdo? Incluido también el sistema de salud que está alrededor de la sociedad. Brinda atención, brinda apoyo, brinda también, entre comillas, salud, ¿no? Estas circunstancias van a ser la distribución también de otras características que tienen, políticas, económicas, recursos a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, que van a depender a su vez de esta sociedad, ¿no? De esta sociedad en la que se circunscribe. Bien, en ese mismo territorio, en esa misma localidad, estos determinantes sociales pueden explicar la mayor parte de las inequidades sanitarias, y esto es de las diferencias evitables observadas que se dan en una situación de salud de las personas, incluso en un mismo país y en un mismo territorio. Bien, en ese aspecto explicaría la mayor parte de estas inequidades que se dan, tanto sanitarias, diferencias que pueden llegar a ser injustas, también estas pueden ser evitables. Estas interactúan con los componentes de los determinantes sociales,
y su efecto sobre la equidad en salud y su bienestar. Los determinantes tenemos estructurales, que son conformados por el contexto socioeconómico y político. Van a determinar su posición socioeconómica de las personas, de la familia, de los grupos humanos en una sociedad. Estos determinantes estructurales son los que originan estas desigualdades sociales. La influencia de los determinantes estructurales sobre los intermedios, que vienen a ser los servicios de salud, las circunstancias materiales, los factores biológicos y del comportamiento, los factores psicosociales, la cohesión, el capital social. Estos son aquellos que van a estar interviniendo, ¿no? Determinan también el impacto sobre la equidad en salud y el bienestar. Vamos a ver aquí un gráfico, ¿sí? Aquí podemos observar lo que estábamos hablando, referente a los determinantes estructurales, ¿sí? Debíamos hablar del contexto socioeconómico y político, que es muy importante reconocer como tal, ¿sí? En esta estructura económica, política, podemos encontrar los modos y relaciones del, del gobierno que tiene frente a la producción, frente también al manejo económico, ¿no? Esta influye también en la clase social del cual pertenezca la sociedad o los grupos poblacionales, las categorías socioprofesionales también, la distribución de este grupo económico del Producto Nacional, la concentración económica que se va a dar, también del poder político que se tiene, qué tipo de desarrollo económico brinda, qué tipo de calidad ecológica también tiene esta sociedad. Entonces, como tal, se tiene dentro de los determinantes estructurales su contexto socioeconómico y político y su posición socioeconómica. Cada una de ellas van a ser importantes y que ellas a su vez como estructura de la sociedad, como estructura política, que es muy eh, dibujada por el sistema en el que se ubica una persona, una sociedad, ella va a tener influencias en su salud. Bueno, en cuanto a los determinantes intermedios, tenemos los factores psicológicos, los factores biológicos y del comportamiento y sus condiciones de vida, de trabajo, su disponibilidad de alimento, ¿sí? Aquellos aspectos que son parte del individuo, son parte de la persona o de la familia, ciertos hábitos que ellos tengan, eso también va a condicionar a un resultado, es decir, a un impacto sobre su equidad en salud y su bienestar. Entonces, se requiere conocer cada una de ellas, ¿sí? La educación, la ocupación, su ingreso, la clase social, el género, el tipo de etnia de donde viene, qué tipo de relación contribuye su sistema económico, su sistema social. Incluye también los servicios de salud que tiene, que está dentro de los determinantes intermedios de la salud, y ellos van a ir interrelacionándose. Tiene un aspecto de intercambio, va viniendo al individuo, eso también retorna y va generando el aspecto de salud tanto individual como colectiva. Bien, entonces estamos observando que ya los determinantes de salud
Los determinantes sociales influyen mucho en el bienestar individual, en el bienestar familiar y en el bienestar de nuestra comunidad que le rodea al individuo. Entonces estamos teniendo que realmente no existe una sola causa dependiente para hablar sobre el resultado de la salud. Esto tuvo un cambio. Este modelo explicativo de salud y enfermedad, como tal, ha ido creciendo, ha ido mejorando con el tiempo, con el avance, con los resultados que se tiene del proceso de salud y enfermedad. Si antes se tenía el modelo epidemiológico como tal, frente al modelo multicausal que aparece en la segunda mitad del siglo XX, y como tal, cada una de ellas ya está dando una respuesta. Para que se produzca en el multicausal, ¿qué nos dice? Para que se produzca un determinado problema, es necesaria la participación de diferentes factores. Dependen del equilibrio o desequilibrio ecológico entre tres factores: agente, huésped y ambiente. Mientras que en el modelo epidemiológico, como tal, la alteración, decía, entre los factores ambiente, salud y agente va a producir enfermedad. Y se tiene que alterar alguno de ellos. Pero tenía efectos múltiples y causas múltiples. En el multicausal, primero ocurre en el medio ambiente antes de ser afectado al hombre, y el segundo una vez que ha sido afectado. Es muy interesante. Entonces, la idea de causalidad ha consistido en que una vez identificado el germen causante, sigue la acción de encontrar el tratamiento correspondiente para tener un tratamiento, para poder responder frente a ello. Pero no todas las enfermedades son así, causa dependiente. Es más, la mayor parte de ellas, sobre todo las mentales, el cáncer, las autoinmunes, incluso el trauma y los trastornos psicosomáticos, no funcionan así. Los médicos hablan mucho de la multicausalidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué entendemos por multicausalidad y cómo representamos la multicausalidad? Los médicos se sienten seguros de que ciertas enfermedades no tienen una causa única, sino que existe una multiplicidad de causas que dan lugar a ciertos efectos. Lo interesante de esta manera de pensar de manera de la causalidad es que ya no necesitamos para nada la idea de causalidad lineal, sino que pensamos en términos ya de paquetes causales. Crecen, se expanden, se van extinguiendo, dando lugar a otros efectos intermedios que llevan hacia un sistema, hacia la incertidumbre, curiosamente. Entonces, visto de esta manera, la enfermedad es un trastorno que emerge de un paquete de potenciales causas que pueden estar o no estar en el sistema como tal. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar eso mismo que estamos conversando del individuo frente hacia su medio social, cómo es que se relaciona y de qué manera hay múltiples causas que pueden poner en desequilibrio y tener un resultado en la persona. Entonces hablamos de múltiples causas y de lo complejo que puede llegar a ser la salud. Como podemos observar, ya no estamos simplemente citando meramente ciertas condiciones que le rodean, sino que también está inmerso él mismo en una sociedad que la misma ya es compleja, la misma ya requiere de ciertos requerimientos, ya le exige al ser humano
le genera ya un riesgo de por sí estar frente a una sociedad, ¿verdad? Ahora que estamos viendo el partido, ¿cierto? El partido del Mundial allá en Arabia, ¿sí? Cómo muchas personas para construir esos estadios han, han dejado de existir, han muerto por construir esos estadios. Hablamos de miles, no de pocos. Entonces, realmente estas personas buscaban un bienestar al ir, trabajar, encontrar una oportunidad, pero el lugar donde se iban ya ejercía cierto riesgo a su necesidad de por sí que tenía. Muy pocos lograron cumplir su cometido, ¿no? No sé la cifra exacta, pero de por sí ya nos hace ver lo cambiante que puede llegar a ser el resultado en el ser humano y cómo su mismo sistema, donde está, donde se involucra el mismo medio, el mismo ambiente, el tipo de población que existe, el tipo de estilo de vida que estas personas van adoptando, desde el momento de su actividad recreativa, sus patrones de consumo, ¿sí? La participación social, laboral al que se enfrenta. También descansa el tipo de biología humana que tiene, la herencia genética, cómo es de complejo y si no tiene ciertos riesgos a enfermarse. El no conocer estas características de nuestra sociedad no nos va a permitir llevar en equilibrio su salud, que también necesitamos conocer su estructura sociocultural, las relaciones sociales que se dan en un lugar, el grado de participación de su vida social, el grado de participación en su salud, qué tipo de costumbres, de creencias, de hábitos tienen, qué nivel educativo, sus características culturales, qué tipo de sistema de servicio en salud tienen. El mismo le permite, es dinámico, es flexible o es rígido, estructurado. ¿Qué riesgos tiene el individuo o la sociedad que va a asumir de por sí desde el momento en que pisa ese lugar? ¿Qué productos de riesgo, qué asociaciones de riesgo tienen, tanto biológicos, económicos, psicológicos, culturales? Tipo de urbanización, el tipo de migración, la densidad poblacional, cómo existe lugares donde, o suburbios, urbanizaciones donde son más violentas, donde el estrés es mucho más alto, la tensión es no medido, incluso a veces no tomado en cuenta. ¿Qué tipo de ambiente socioecológico tiene? Si se está rodeado de un ambiente físico adecuado, geográfico, biológico. Esto afecta también a la psicología de la población, si hay explotación industrial de la naturaleza, qué tipo de grado de industrialización tiene y cómo no el aspecto económico de esa misma sociedad que la acompaña. Entonces ya estamos viendo que existe una complejidad en salud y la misma tiene una multicausalidad. No podemos explicar el fenómeno o el proceso de salud o enfermedad con unas cuantas variables. Son varias. Bien, entonces es muy importante reconocer este aspecto, que no es lineal, que existen múltiples causas, que la relación causa-efecto actualmente es incierto, es impredecible, la misma no va a ser lineal y tampoco es proporcional. En medicina, las decisiones en condiciones de certeza prácticamente
no existen, como sabemos, la incertidumbre es la que domina, o en el mejor de los casos, las decisiones en condiciones de riesgo cuando las experiencias de investigación clínica aportan alguna estimación probabilística de estos desenlaces. Este es un diagrama que nos habla sobre los sistemas, la teoría de la complejidad, ¿no? Es como estamos viendo. No existe linealidad, determinismo, estamos en una estimación del pronóstico, indeterminismo. La incertidumbre suele tener esta máxima expresión a propósito de pronóstico y como tal, como actividad fundamental de los médicos, muchas veces puede ser menospreciada, ¿sí? Por difícil que suene. Para el paciente y su familia, siempre es más importante saber cómo le puede ir que cómo se llama su enfermedad. Eso para tener en cuenta. Que el médico tiene que considerar estos desenlaces de acuerdo a lo que evidencia, qué riesgos existen. Aquí interactúan una gran cantidad de variables. Como podemos observar, unas van a estar centradas en la misma enfermedad que lo acosa, un fenómeno biológico, otras en el individuo que las sufre, cómo las percibe, a más de las que tienen que ver con el proceso de atención que se le brinda el servicio de salud, las propias condiciones del ambiente, si también es accesible a su terapia, si esta misma le ayuda a sobrellevar el problema de salud que tiene. Bien, en ese aspecto, como tal, también es importante que esto se tenga en cuenta. Entonces, la suma de sus partes es menos que el todo, ¿no? Esto nos hace ver lo, lo que viene a darse, que en realidad cada una de ellas van a darnos importante información y que ninguna de ellas nosotros, en el aspecto de salud pública, no podemos dejar de ver. Bien, en esa teoría de la complejidad, ¿sí? Cuando algo viene a darse de una manera tan amplia, tan variable, que no hay algo eh, así estructurado, lineal y demás, esto puede afectar incluso para muchos científicos. Puede definir la ruptura con el pensamiento lineal propio de las ciencias naturales, biologicistas, pero es necesario superar la mirada limitada y fraccionada de este conocimiento científico. Es importante, pero se debe integrar a los nuevos conocimientos. No va a estar aislada. Los límites son poco claros, van a ser imprecisos y además difíciles de detectar. Por estas razones, la realidad se puede considerar como impredecible. Entonces, como tal, la materia por sí, como sabemos, vive en constante cambio, en constante movimiento, se autoorganiza y existe en ella tanto el orden como el desorden, los cuales no se producen en línea recta. Ninguna de ellas puede decidir a dónde irse o qué hacer. De ella va a depender la materia de muchos factores, como por ejemplo el calor, la humedad, ¿no? La temperatura, que es el calor, la temperatura, la humedad, el medio que la rodea, ¿no? El fenómeno que exista como tal va a permitir que emerjan estructuras nuevas, probablemente mejores a las diferentes que se hubieran dado en otro contexto.
Entonces, de ahí basa que esta teoría requiere a su vez del principio de autosimilaridad. La parte se encuentra en el todo y viceversa, ¿sí? Estos fenómenos como tal van a llevarnos a un pensamiento más sensible a las pequeñas variaciones. A su vez también que la realidad social es algo importante, que no es insignificante y que puede conducir a transformaciones sustanciales. Con este enfoque se pasa a otro escenario que es de la crítica, en el cual esta dialéctica ya no es la misma que antes era, que era protagónica, que tenía pues este sentido que abarcaba, que retomaba a las vías epistemológicas como tal, el ser. Esta crítica va a requerir del conocimiento complejo que tiene en cuenta el conocimiento, la historia, la ciencia, lo que está construyéndose de manera dinámica y cambiante, como es la tecnología, la globalización, la geolocalización, y estos efectos modernos que van a ir viniendo y que se van a ir contraponiendo a los procesos sociales que de por sí van a ir cambiando nuestro sistema de salud y demás, educativo, y así a su vez va reorganizando el materialismo dialéctico, ¿sí? Entonces, esta tiene como tal considerar la realidad, la cual es dinámica, tiene a ser ambigua, muchas veces no se define bien porque es algo nuevo, nunca visto, no definido, puede generar caos, no puede tener, muchas veces no tiene un orden, tampoco tiene una armonía, la perfección propia de la simplificación como tal, muchas veces es lo que más se acoge. Por lo tanto, y como aporte a la salud pública, va a favorecer a una visión más holística, transdisciplinaria, valorando la emergencia de categorías como las relaciones, la conectividad, la retroalimentación, la flexibilidad y rescatar la importancia del cambio, sobre todo el relacionado con las condiciones iniciales del contexto donde suceden estos fenómenos. Estos aspectos pueden a su vez contribuir a mejorar el abordaje holístico, integral, humanístico de los problemas de salud. Como habíamos observado, el proceso salud-enfermedad, su atención de la muerte, cómo está ese enfoque, cómo contrasta eso irregular, esto que no encaja en un solo concepto, como algo lineal o predecible. Esta perspectiva de complejidad aporta a la salud pública la capacidad de unir, de integrar, respetar la individualidad, la diversidad, el pluralismo. De esa manera, se está aceptando el conocimiento científico que tiene también sus límites, no todo lo va a explicar con unas cuantas variables. No puede tampoco ampliar o mejorar con la tipo de pensamiento, lo cual va a hacer que se mejore y se construya diversas disciplinas. Va a ayudar mucho a la explicación en salud pública, la multidisciplinariedad, el de existir diversas disciplinas que participan en la explicación de fenómenos, en general, como los relacionados a la salud, que
están el medio ambiente, también el aspecto social, político, económico, cultural, religioso, social. Y todas estas disciplinas van a brindar, a ahondar estas interpretaciones a lo que también nos trae al análisis de cada una de ellas, a comprender estos fenómenos, estos comportamientos, estas actitudes, y que brindan un resultado de proceso y enfermedad. Entonces, estos aspectos serán de gran valor para la conformación de la salud pública. Todos estos elementos que se están mencionando y que aportan a la salud pública, si ésta puede aprovecharse, ampliar sus marcos conceptuales como tal, brindará también un buen concepto, incluso cómo poder abordar estos marcos conceptuales y brindar una alternativa al problema que se da o al desenfoque que muchas veces hay del tema de salud, del proceso de salud-enfermedad, en los problemas y en su contexto que se encuentre. Entonces, esta es una realidad que se da de una manera multidisciplinaria, pero también a su vez transdisciplinaria. No queda solamente en una disciplina, sino que varias disciplinas van a revisar este aspecto que muchos se inicia en su diversa disciplina. Como por ejemplo, el tema de repente en salud, que a nosotros nos puede llamar la atención de repente, del dolor lumbar, por ejemplo. Es un problema en salud porque ocasiona bajas laborales. Bien, ese es en el aspecto de salud. Pero también hay otra disciplina que la llama en su estudio y que le preocupa porque al ver baja laboral también hay un ausentismo laboral. Económicamente la producción comienza a disminuir. Entonces comienzan a observar cuál es la causal de esta baja laboral. Y ahí comienza a haber otra disciplina que se encarga también de observar que de repente estas personas en su aspecto social, laboral, no están siendo respetadas en sus horas de trabajo, el tipo de esfuerzo que requiera o el tipo de protección también. Ahí viene de repente el aspecto legal y así varias disciplinas van participando por un fenómeno circunstancial que comienza a dejar un poco y comienza a intervenir diversas disciplinas. Lo mismo que estamos teniendo hace poco, ahora que hace poco, el 25 de noviembre, se celebró el Día de la No Violencia de la Mujer, que entre comillas, ¿no?, le han puesto ya un tinte más de género y que ya no solamente está en el aspecto de salud, que muchas veces nos llama la atención de por qué está existiendo tanta violencia. Indistintamente de si es hombre o mujer, a nosotros como salud nos preocupa que este tipo de violencia está trayendo ciertos menoscabos a la salud, a la familia y también a la comunidad. Entonces ahí también viene el constructo de definir también cómo es este aspecto holístico que va a contribuir a la cuota de saber. Entonces, estos diversos aspectos, objetos de estudios, tanto disciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios, que intercalan diversas disciplinas frente al observado y hacemos un intercambio de conceptos, abordajes, análisis, enriquece muchísimo a la analogía que como tal se conforma el corpus del conocimiento, que viene a darse de una manera nueva, innovadora, que va a trascender cualquier mirada que probablemente se enfoque en un aspecto netamente lineal. Entonces, como tal, también como ejemplos tenemos el holismo ambiental,
la bioética global frente a la contaminación ambiental, la cibernética y la protección de los datos. También otro fenómeno muy importante que se preocupa a muchos países que tienen la energía nuclear, física nuclear, y así que van a permitir también desarrollar nuevas vías, nuevas alternativas de tratamiento, de abordaje y demás. Entonces, hablar realmente de complejo como tal no se refiere a un sinónimo de complicado, pues lo complicado se asocia muchas veces a elementos que pueden describir modelos con alto grado de precisión, pero en su totalidad identificables a nivel de estructural, a nivel de interacción, de funcionamiento y de resultados. Pocas disciplinas científicas cambian este paradigma tan bruscamente como es la salud pública. Mientras que la medicina clínica se enfoca en el tratamiento de las dolencias individuales, avanza de una manera incremental casi lineal. La solución de estos problemas colectivos, como tal, que se dan frente a un escenario más grande, público, colectivo, la solución de estos mismos requieren intervenciones transdisciplinarias, no solo de gran complejidad al implicar muchos más actores, sino también de una mayor diversidad en las acciones que se requieran. Si los factores socioculturales, medioambientales influyen en la salud individual, lo hacen con mucha mayor fuerza en la distribución de sus enfermedades, de sus factores de riesgo y por lo tanto en la búsqueda de intervenciones colectivas adecuadas para cada contexto. La epidemiología ha contribuido al mostrar estos factores de riesgo modificables en esta nueva epidemia, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles. Se ha podido observar de qué manera afectan al desarrollo de estas nuevas patologías. Bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta. Si no, una pausa para ver al siguiente tema o ver, a ver. Vamos a ver. Para ver otro tema de repente, ¿sí? Así que tenemos tiempito hasta las 8:30, me parece. Es correcto, doctora. Hasta las 8:30. Ya veo que hay 30 personas. Me parece que son un poquito más, están menos de la mitad, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sabrán cuál ha sido el motivo? Un grupo reducido de 4 aproximadamente, sí está en guardia, doctora. Los demás desconozco, aunque sí hay algunos que han estado en la jornada participando o en la organización, así que probablemente también sean Ya. un número de 4 o 6 personas. Los demás sí no tengo conocimiento, doctora. Algunos de que también están regresando desde la universidad a sus casas, entonces hay algunos que probablemente no puedan conectarse por eso, porque viven en Perfecto. Lima. Ok. ¿Y quién es el delegado de este Yo, doctora, grupo? Arnold. Tú, Arnold. Perfecto. Está bien, entonces vamos a continuar.
A ver, una pausa de 5 minutos. Listo, doctora. De cada departamento de nuestro país, ¿sí? Como observamos, tiene la población alfabeta, ¿no? El nivel educativo de 15 a más años, el promedio de años de escolaridad de 25 a más, los hogares con acceso a servicios básicos, al agua, al saneamiento básico, la luz eléctrica, la población en pobreza, su línea de pobreza, cuánto porcentaje tiene para cada una de ellas, el ingreso real promedio per cápita mensual, el índice de desarrollo humano, cómo está el índice de densidad del estado, cuánto de población tenemos por ese territorio. Bien, entonces podemos estar dándonos un detalle de cómo se han recogido estos datos. Son una manera muy importante cuando hacen las encuestas nacionales de hogares, van recogiendo esta información y se va enriqueciendo cada año. El último que se tiene es del año 2020. Bien, entonces aquí podemos observar cuánto de población alfabeta en porcentaje, tanto en hombres como en mujeres, y en su totalidad el porcentaje uniendo ambos géneros. Bien, y podemos observar la población con mayor porcentaje. Podemos observar alfabeta, ¿no? Que tiene un grado adecuado de nivel educativo, ¿no? Bien, estamos nosotros bastante bien ahí en ese aspecto. Promedio de años de escolaridad de 25 a más años. ¿Cuántos están en un nivel educativo? A ver, alguien me está preguntando. A ver, ¿no están observando? A ver si me confirman. Sí se observa, doctora. Ah, ok, ya. Entonces estamos observando ahora, al ver que tenemos una población, el promedio de años de escolaridad. ¿Sí? En cuántos años se está, y es la población, tanto en género masculino, género femenino, están teniendo un mayor nivel, mayor promedio de años de escolaridad. ¿Cuántos años? Sí, en total en el Perú, 10 años para el hombre y 9 años para la mujer. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el departamento que tienen de repente ahí un mejor nivel. Como observamos en Lima, 11.8 para el hombre y 11.3 para las mujeres. Está dentro del promedio, ¿sí? Bien. En el aspecto de hogares con acceso a servicios básicos, tenemos el servicio de agua, de saneamiento básico y de luz eléctrica, el alumbrado público, el alumbrado de las viviendas. Vamos a ver cómo está a nivel de país, qué departamento está teniendo más ausencia y por lo tanto nos va a preocupar un poquito más para tener el control de algunas probablemente enfermedades relacionadas a este tipo de uso o no uso de este sistema, ¿no? Vamos observando cuáles las poblaciones que tienen menos. Miren, Madre de Dios, ¿sí? Es la que tiene más bajo. Loreto, primero está Loreto. Loreto tiene bastante bajo, como observamos, de agua, de saneamiento, ¿sí? Está bastante bajo Loreto. Luego le sigue Madre de Dios, y así Puno, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali, localidades de nuestro país que todavía no están teniendo acceso a este importante servicio.
Y la luz tiene un poquito más de presencia casi en la mayoría de los distritos, departamentos, teniendo el más bajo Loreto, ¿sí? Y bueno, y Ucayali también, ¿no? Todavía. Población en pobreza. ¿Cuánto está en pobreza? A nivel de Perú, pobre 30.1 y extremo pobre 5.1%. Es bastante, ¿no? Se habla que en la pandemia ha habido un incremento de estos dos importantes indicadores de desarrollo y podemos observar cuáles son los departamentos que están por encima del promedio y de qué manera esto afecta también la economía frente al bienestar, frente a la salud. Y podemos tener un mayor manejo, comprensión de cómo tiene nuestra sociedad, la población de donde uno se rodea, que va a afectar también en sus determinantes, ¿no? Los determinantes sociales, uno de los tantos habíamos visto que es el aspecto económico. Bien, entonces vemos los departamentos con un bajo nivel, ¿sí? Tenemos a Moquegua, Madre de Dios, ¿no? Bastante bajo, Lambayeque, Ica, ¿no? Entonces, que sí, pues requiere realmente mejorar este aspecto, ¿no? En el ingreso real promedio per cápita mensual, ¿cuánto es el aproximado, el promedio? ¿Sí? A ver, en el Perú el promedio de ingreso real per cápita mensual es de 837. De estos 837, vamos a observar cuáles son los que tienen por arriba o por abajo. Miren, cuando es un poco más, vemos probablemente que sus indicadores están mejores, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Moquegua, curiosamente, Moquegua está muy bien su ingreso. Ica, Ica es curioso, ¿no? Tiene un buen ingreso, pero tiene varios indicadores que no se relacionan mucho a su ingreso, como habíamos observado, ¿no? El del agua, saneamiento, está un poquito bajo, ¿no? ¿Qué más? A ver, en Moquegua lo mismo sucedía, hay población todavía sin ciertos servicios. Y aquellos que tienen por debajo de los 837, ya es mucho más notorio, ¿no? 628, justo lo que habíamos observado de los servicios básicos. Uno, lo mismo, ¿sí? Ucayali, Cajamarca, curiosamente, Cajamarca también está por debajo. ¿Sí? Entonces vamos a ver ya los índices de desarrollo humano, el cual nos permite observar cómo está incluyéndose en la sociedad económicamente activa. La misma nos permite ver el desarrollo del país como tal. Tenemos 0,58, casi 59, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuáles están por debajo, por encima de este promedio, que hay una marcada diferencia. Estas las desigualdades, curiosamente, brinda una visión de desigualdad. Países de tan gran desarrollo, puede haber un índice de desarrollo humano bastante bajo, ¿no? Como por ejemplo Brasil. En Lima, Perú, vamos a ver cómo está en Lima, tiene 0,7073, bastante representativo, bastante bueno. Frente a los demás, el más bajito, como podemos observar, es Puno, San Martín, Loreto, ¿sí? Huánuco,
Huancavelica, bastante bajo. Huancavelica tenemos un valor de 0,38. Índice de densidad del estado. ¿Cuánto de porcentaje de densidad tenemos? ¿No? 0,7590. No llegamos a valores tan altos. Hay lugares mucho más densos del estado donde tienen mayor población. Vamos a ver en Lima, 0,82, ¿sí? 0,8275. Está por encima. Vamos a ver Arequipa, 0,80. Callao, lo mismo, 0,80,84. ¿Qué más? Vamos a ver lugares más con mayor concentración poblacional. Y los de menor población, pues están con menor índice de densidad. Bien, esto es en el aspecto de determinantes sociales. Les voy a pasar la tabla de, esto es más o menos el aspecto de determinantes sociales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una práctica ahora para que por grupo vayan explicando los indicadores demográficos, qué es lo que ustedes interpretan. No les voy a pedir que lo expliquen así científicamente por ahora, ¿de acuerdo? Indicadores de recurso, de acceso y de cobertura, la mortalidad, la morbilidad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer grupos, ya que yo hablé de determinantes sociales, algo como ustedes han podido observar, nos brinda mucha información cuando uno desea hacer diagnósticos, análisis de manera grande, muy amplia. Más específico, ya buscamos otro tipo de fuentes, ¿ya? Entonces vamos a dividirnos en grupos, vamos a desarrollar los demográficos, indicadores de recurso, la mortalidad y la morbilidad, cómo ustedes interpretan, ¿de acuerdo? Cómo ustedes les sirve o no estas tablas. Bien, vamos a hacer esa practiquita, entonces yo les voy a pasar ahora esta data. Bien, ¿cuántos son? 4.
Ya. Ya. Vamos a hacer grupo de, a ver, ya son más 38. Los participantes que estén, vamos a tomarlo como asistencia. ¿De acuerdo? Esto les va a ayudar a ustedes a sus promedios, a sus notas. Muchas veces la participación ayuda mucho en el promedio final. ¿Sí? Bien, si somos 36, 8, han sido 8, que puede haber en cada grupo de 8 como mínimo. ¿De acuerdo? Y van a participar las personas que estén ahí dentro de ese grupo. ¿De acuerdo? A ver, les doy unos... Para participar cada grupo, como ya nos queda poquito tiempo, 10 minutitos por cada grupo, para que puedan mencionar, ¿ya? Entre 7 minutos, 8 minutos. ¿De acuerdo? Para que nos alcance el tiempo. 7 minutitos. Así que, ¿quién desea iniciar? Ujú. No se peleen. Por empezar, a ver. Doctora, disculpe, no nos tenía que pasar, no nos tenía que pasar una información. Ahí está en el chat. Doctora, disculpe, esta información la tenemos que explicar dependiendo eh, de cada departamento o cómo De exactamente. manera, de cada tabla que tiene, han observado que yo les he dado lo más resaltante, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a leer Sí, la sí. tabla entre todos, pero ustedes van a dar la lectura. Ustedes van a hacer la lectura. Cada uno puede decidir por columna la variable que incluya cada tabla: recurso, morbilidad, mortalidad y demográficos. ¿Mm? Y van a hacer la lectura en público. Doctora, una pregunta. ¿Enviaste la tabla en el chat? En el chat de este Zoom. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún problema? Ujú. Doctora, creo que podría revisar si O lo ha quieren puesto que, para todos. También que dicen que no nos ven la aparece en el tabla. chat. no ven la tabla. Está en el chat, pero si gustan, si no, yo lo proyecto y el grupo, me ponga cada grupo, quienes la conforman y vamos escuchando a sus compañeros. Pero en el chat general no está la tabla. Quizá de pronto lo envío privado a alguien. A ver, yo creo que le he puesto a todos. A ver, vamos a ver. Sí está en el chat de Para este. todos. Dice a todos. Está para todos. Está para ¿sí? todos. Está para todos, ¿verdad? Everyone. Todos. Sí, doctora, está para todos. Está para todos, sí. ¿Hay algún problema o quieren que yo lo proyecte y el grupo habla? También, no hay problema. ¿Sí? Bien, entonces vamos a explicar, a ver, quiénes participan en el indicador de morbilidad. ¿Quiénes están allí? A ver,
¿O quieren que yo llame a dedo? También puedo hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, el que calla, otorga. Dice así, ¿verdad? Bien, vamos a ver los indicadores de morbilidad. A ver, quiero escuchar a Ruth. Ruth Carranza. ¿Qué nos puedes explicar del tétanos neonatal? ¿Cómo estás observando este indicador de morbilidad? ¿Mm? Ruth Carranza. Acá en el chat hay alguien que ya está mencionando su grupo. Mortalidad, Rosario Meléndez. Perfecto. A ver, el grupo de morbilidad. ¿Quieren salir ya a explicar, chicos? ¿Ustedes quieren proyectar su tablita? ¿O quieren que yo lo proyecte? Doctora, Ya, creo que Arely. está bien si usted lo proyecta. Ya, bien. Hay dos grupos que ya tienen ya definido. Mortalidad y recursos ya tienen un subgrupo. Muy bien. Me gustaría que sea más voluntario para que ustedes también comiencen a reconocer una tabla. Cada tabla de indicadores es diferente. ¿Por qué algunas recogen otras? ¿Cómo es que las agrupan? ¿Qué tipo de data recoge? Por ejemplo, en indicadores morbilidad, está recogiendo las enfermedades de tétanos neonatal, toferina, hepatitis B, COVID-19, fiebre amarilla, tuberculosis, en todas las formas, la malaria, dentro de la malaria, la falciparum y la vivax, ¿sí? Dos variables importantes, una más letal, la falciparum, o frente a la vivax, ¿no? Y todas las formas que la han agrupado en todas. Entonces, como observamos en este indicador de morbilidad, la tasa de cada uno de ellos es diferente. Importante reconocer en los departamentos cómo se van dando, ¿de acuerdo? También tenemos otro indicador muy importante, que es el indicador de mortalidad, ¿sí? Tenemos en él sus registros, dentro de sus registros, para cada uno de ellos, por ejemplo, el de mortalidad, recoge defunciones, algunos datos importantes para algunos tipos de trabajos para revisar, que hay un subregistro, esto es un control de datos, ayuda para mejorar la base de registros, con certificado, causas mal definidas, la mediana de la edad de fallecimiento, la mortalidad en la niñez, que es muy importante, está descrito para neonatos, para infantes y para menores de 5 años. Las defunciones en los menores de 5 años por una causa de infección prevenible, tenemos infecciones intestinales, infecciones respiratorias agudas, las meningitis, las deficiencias en la nutrición, las perinatales y todas las demás otras causas. Defunciones registradas como homicidio, como suicidio, accidentes de tránsito, las tasas de mortalidad estandarizadas por grupo de causas. Tenemos ya las enfermedades transmisibles, las neoplasias, las enfermedades del aparato circulatorio, las causas externas y aquellos fallecidos por COVID-19. Bien, entonces más o menos vamos haciendo una lectura general. Miren chicos, como el tiempo ya se nos va a ir acabando, entonces vamos a ir dándole tiempo a ver quién desea participar. Si los que quedan pendientes, no nos preocupemos que en la siguiente clase pueden completar su participación. Indicadores de recursos, acceso y cobertura. Vamos a estudiar también bien esto. ¿Qué tipo de recurso humano tenemos
en el sistema, ¿no? Lo más importante es que siempre se registran son los médicos, los enfermeros, las obstetras, los odontólogos, cuántos establecimientos de salud tenemos, y estos están clasificados por niveles de atención, y también los han llamado como puestos, nivel 1, centros, un nivel un poquito más alto, de a partir de un nivel 1-4, un centro. Institutos y hospitales, también es muy importante identificar qué tipo de producción de servicios brinda, consultas médicas, si hay ingresos hospitalarios. En el aspecto de cobertura, la salud sexual y reproductiva nos apoya muchísimo para saber la atención de parto por profesional de la salud, el parto institucionalizado, la recepción de suplementos de hierro en atención prenatal. En la cobertura de vacunación tenemos las vacunas más representativas, como es la pentavalente, la vacuna de la polio, la BCG, la antisarampiónica. También importante en el aspecto de acceso a la protección de embarazo, ¿no? Tenemos los métodos modernos o los métodos tradicionales que se están brindando para evitar un embarazo no deseado. Población con acceso a seguro de salud. Tenemos total de asegurados por e-salud, total de asegurados por el SIS, total de asegurados por otro seguro, ¿no? Entonces, es muy importante conocer este tipo de indicadores. Dentro de los demográficos, observamos como tal, es importante saber cuántos habitantes existen, cuánta densidad poblacional existe, cuánto de población por los grupos etarios más importantes, los menores de 15 años, y la población mayor de 64 años. ¿Qué razón de dependencia tiene? La tasa bruta de natalidad, los nacimientos anuales, la tasa bruta de mortalidad, las defunciones anuales, la tasa de crecimiento total, la tasa global de fecundidad, la población urbana, la esperanza de vida al nacer, cómo está por género, en hombres, en mujeres, y el total. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo para establecer nuestro tipo de territorio, cómo nos acompaña en el aspecto de salud pública. Para nosotros es tan importante como reconocer una buena analítica, ¿de acuerdo? Cómo observar una buena placa de radiografía, un buen estudio tomográfico, y así sucesivamente. Es muy importante para la salud pública tener indicadores. De esa manera se puede tener un buen diagnóstico, una buena intervención, reconocer por dónde nos estamos yendo, qué es lo que está ocurriendo, qué no estamos observando, y así sucesivamente. Bien, de acuerdo, entonces yo dejo de presentar y vamos a observar, vamos a terminar el día de hoy, vamos a continuar con el grupo. ¿Qué grupo desea ver iniciar la participación y terminar en la clase de hoy? Y continuamos con la siguiente. ¿Qué grupo desea? ¿Qué grupo se siente listo para compartir algo? ¿Ustedes Doctora, dirán? ¿O quieren para la siguiente? Sí, Doctora, sí, si me por ayudas favor. con uno. Yo ya ayudé, ya ayudé en indicador demográfico. No, presentando, Ok. es que yo no tengo, pero ¿Qué grupo eres? es que tengo otro grupo y ya están los 4. Te unes a uno. Me uno a alguno, cualquiera, Exacto. porque ya puede ser del primero que pusiste de morbilidades. Ya. ¿Quieres unirte a morbilidad? Perfecto.
Ya saben, chicos, unan a Carolina. ¿Alguien se quedó sin grupo? Por favor, intégrense. Ya, es Ya vamos a empezar entonces con el grupo de Carolina. Morbilidad. ¿Quiénes son en el grupo de morbilidad? solo son 4 grupos. Son Ujú. 4 grupos, exacto. Es de Daniela Calizaya. Muy bien. Morbilidad, estás con Daniela. Daniela, tus compañeros que están en este grupo, ¿cuáles son? Por favor. Se van presentando mientras van participando. Bien, vamos a observar el grupo de morbilidad. Vamos a ver la lectura, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio. A ver, Doctora, cada uno dice sobre una variable. uno. Exacto, sobre un indicador. Ya. Entonces, en el tétanos neonatal, Ujú, vemos que los números de casos son bastante bajos. ujú, En Perú hay ujú. solamente 3 por 10.000 habitantes. ¿O qué significa NB, doctora? Nacidos vivos. Nacidos vivos. Ya, entonces solamente 3 por cada 10.000 nacidos vivos, ¿no? Un caso está en Loreto y los otros 2 casos en Ucayali. En los demás estados de Perú no hay registro, ¿no? No significa que no haya, pero significa que no hay registros, ¿no? De casos de estos tétanos neonatales. Y por eso que es tan importante, ¿no? Registrar y enviar a las autoridades para que puedan tener una buena estadística, ¿no? De lo que realmente pasa en Perú. Pero yo creo que de tétanos neonatal eso sería básicamente todo. Son poquísimos casos. Muy bien, Carolina. Tu apellido, por favor. Es Caroline da Silva Moraes Heredia. Perfecto. ¿Me escribes por el chat? Ya, te escribo. Ujú. Bien. Vamos al grupo de Diana. A ver quién más nos va a dar Doctora, la lectura de tosferina. doctora, yo voy a dar la lectura. ¿Cuál es tu nombre? Kashuri Suksokapa. Me dejas en el chat, por favor. Tu Ya está nombre, tu bien. apellido. Ya. La tosferina, el número de personas, la tasa de personas que ha tenido tosferina por cada 100.000 habitantes en el 2020 es 47. Doctora, el número que está a la derecha, ¿qué es? ¿Un porcentaje? 0.1, el que dice. Esa es la tasa. La Está, tasa. está en número absoluto, que es al lado izquierdo, 47, 47 casos de tosferina. Ya. Y la Entonces el tasa es número. 0.1 por 100.000 habitantes. Ujú. Ok. Entonces el número absoluto de personas que han tenido tosferina es 47 y la tasa es 0.1. Algo que es importante resaltar es la región, el departamento de Loreto, que tiene una tasa de 0.6, que es el más alto, y en segundo lugar está el de Amazonas con 0.5. Pero tengo una pregunta, doctora. Por ejemplo, Lima tiene un número de tosferina de 16, pero en cambio su tasa es de 0.1. Gashuri, 16 es hepatitis B. Es Ah, 2. ¿O no? Ay, en- perdón, no, estaba hablando de otra cosa. Está bien, usted está bien, sorry. ay, ay. De casos, ¿no?
Es por Ujú. el número de habitantes. En Lima hay mayor concentración. Y realmente, pues, de estos casos, no son tan alto también, es muy alto para llegar a cambiar, ¿no? O sea, probablemente lo más alto que sea es 0.2, porque quiere decir que es la población, mm, muy pocos también hacen el aislamiento, ¿no? De esta bacteria, ¿no? Como sabemos, ¿cuál es la bacteria de la toferina? Por Tetela pertussis. Ah, exacto. Muy bien. Entonces nos ha explicado, nos ha leído muy bien, ¿sí? Tu nombre más bien me dejas en el chat. Ujú. Bien, vamos a escuchar ahora de la siguiente enfermedad, que es la hepatitis B. Yo, doctora, soy Cintia. Perfecto, Cintia, muy bien. Ya, en la hepatitis B vemos que hay una buena cantidad de números, ¿no? Que es 825 número de casos. Vemos que en otro lugar, en Cusco, vemos que hay la mayor cantidad, que vendría a ser 147. Y luego vemos que también le sigue Lima, luego le sigue Ayacucho, y así. Y tenemos que hay en bastantes ciudades hay solo un caso, como en Ancash. También vemos en Piura y en Tumbes también, y en otros no, ¿no? Como en Tacna y en el Callao. Pero vemos que hay bastantes casos en el número total, que son 824. ¿Me escucha? Perfecto, perfecto, Cintia. ¿Me dejas tu nombre, por favor? Ok. Entonces, en esta enfermedad observamos, la hepatitis B se concentra más, ¿no? ¿Dónde están los casos de hepatitis B? Nos está ayudando Cintia en la lectura y En hemos podido Cusco hay observar en 147. Cusco, ¿no? 147, en valores bastante altos. ¿Qué ocurre en Pasco? Cintia, mira, 34 y una tasa de 12.6, 38 en Loreto, bastante importante, ¿no? 23 en San Martín, 2.5 su tasa, ¿no? Esto también nos hace ver en Ayacucho, 19 casos por 100.000 habitantes. Esto nos hace ver lo importante que es hacer las intervenciones de inmunización que está ocurriendo. Bien, vamos a observar ahora el siguiente indicador, que es relacionado a la COVID-19, a todos estos casos positivos confirmados. ¿Cuánto asciende la población? Como tal, está la tasa por 1.000 habitantes, ¿no? Vamos a escuchar a la siguiente lectura. Por favor, se presenta. Buenas noches. Me toca COVID-19. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, genial. Bueno, se dice que COVID-19, los casos positivos confirmados en el 2020 está por el número... ¿Podría bajar un poco, por favor, el archivo? Ah, ya. Sí, está bien. Gracias. Entonces está entre el número de los casos. En Lima se ve mayor incidencia, ¿no? Con 446.000.
y en Perú en total está a 1.051.494 y por la tasa por 1.000 habitantes en Lima se ve que es en donde hay mayor casos, ¿no? Que es el 42.0 y, y en Perú lo relaciona, en Perú en total relacionan la tasa por 1.000 habitantes a 32.2 y donde se ve donde hay menos es en Apurímac, donde hay 8.534, donde se consideran casos probables y casos confirmados en el número absoluto. ¿Te has dado cuenta, Rocío, las tasas, cómo están de altas en lugares donde el valor absoluto es menor? Sí, Muy bien. Y esto que nos hace ver, pues que muchas veces poblaciones más pequeñas, las tasas van a ser más altas. ¿Mm? ujú, Ujú. Y también eso quiere decir que tenemos un gran porcentaje de personas afectadas, ¿no? El 45, por ejemplo, en Amazonas, por 1.000 habitantes afectados con COVID o diagnosticados con COVID. Bien. Lima tiene 42, Pasco, Moquegua tiene 88.8, bastante alto. Entonces esto nos hace ver que hay lugares donde probablemente el valor absoluto no pareciera alto, pero cuando vemos la tasa nos demuestra un poquito más según su tipo de población, sus números, número de habitantes, y nos hace ver de repente la otra cara, la magnitud realmente del problema. Entonces, por eso es importante reconocer cómo se está midiendo cada indicador y qué nos está brindando de información. Si esto muchas veces alcanzar esto a las diversas autoridades en salud tuvieran esto más lectura, porque esto se aprende, se va leyendo mucho más rápido. Vamos observando en Madre de Dios 56.6. Yo tengo que empezar a actuar, buscar las medidas necesarias, mis intervenciones, hacerlas un poquito más rápidas, porque la población lo está meritando, ¿no? Entonces, vamos observando que la lectura que se va dando, esto cada vez, por eso se hizo incluso un observatorio de manera real, en tiempo real, se dio el observatorio de COVID, ¿no? Más que estar viendo los números que nos estaba muchas veces preocupando porque aumentaba, pero más de eso era saber si la población en sí se estaría o no preparando frente a lo que se estaba desarrollando, ¿no? Entonces, bien, Rocío, me dejas tus datos, por favor, en el chat. Vamos a escuchar de fiebre amarilla. Ok, doctora. Samael, Bueno, ¿verdad? fiebre amarilla, básicamente, los números entre casos probables y confirmados. Vemos que en el año de 2020, en el Perú, hubo solamente 8 casos, ¿no? Y yo veo que se destaca San Martín con 6 casos de estos 8, ¿no? Y creo que por ser tan pocos casos, por eso no lo hicieron como los demás, ¿no? Que tienen su tasa entre 10.000, entre 100.000, entre 1.000. Entonces no hay esta tasa, pero sí hay los 6 casos en San Martín y 2 casos en Loreto, ¿no? Perfecto. Así es. Sí, fiebre amarilla son, además los casos que llegan a sobrevivir son
pues contados. Felizmente no se da mucho por la adecuada vacunación que se da. Entonces, es verdad, esto también es una enfermedad de declaración obligatoria. Ya vamos a ir conociendo qué enfermedades a nivel de salud pública se registran y son importantes recoger de manera activa. Bien, vamos a observar ahora de la tuberculosis. ¿Quién va a hacer esta lectura? Todas Yo, las doctora. formas de casos nuevos. Bien, escuchamos. Bueno, respecto a la tuberculosis, no se ve en sí el número exacto de casos, pero sí la tasa por cada 100.000 habitantes, donde se ha reportado un 64.9 y el departamento que tiene más por cada 100.000 habitantes es Madre de Dios, y de ahí le sigue Tacna, Ica y el Callao. Son los departamentos donde se ha reportado mayor incidencia de tuberculosis. Ujú. Se te cortó un poco. Ujú. Daniela, ¿terminaste? Doctora, ¿me logró escuchar? Ujú. Ahora, no, al final no se te cortó. Ah, ya, decía que los departamentos de mayor incidencia, bueno, los departamentos con mayor reporte es Madre de Dios, Ica, Tacna y, bueno, el Callao. Son los departamentos donde se ha reportado mayor casos de tuberculosis. En este caso sería por la tasa de cada 100.000 habitantes. No se tiene un número Nos específico. importa, ajá, es porque ya hay un buen número y, y la tasa nos ayuda bastante a hacer un buen control, una buena evaluación y también identificar oportunamente los departamentos con mayor incidencia, ¿no? Bien, te agradezco. Daniela, déjame tus datos, ¿de acuerdo? En el chat. Vamos a escuchar ahora de la malaria, del Plasmodium falciparum. Ujú. Vamos a escuchar a otra persona. Ujú, Doctora, ujú. es que nos falta una persona en nuestro grupo. Ya, a ver quién desea participar en que se quedó sin grupo. Es oportunidad. Ujú. Entonces, ¿todos tienen grupo? ¿No tienen alguien que esté libre? ¿Mm? ¿Todos tienen grupo? ¿Mm? Entonces, participación. ¿Se quedan sin participación del primer día? ¿Mm? Bien, en este caso estamos observando los datos de morbilidad. Luego comenzaremos a revisar cuando ya empezamos a ver de cada enfermedad, de las enfermedades de declaración obligatoria, como por ejemplo una de ellas es la malaria, y nos brinda estos datos, ¿no? La importancia que tiene recoger otro tipo de datos, ¿no? Así también tenemos de otras patologías, de otras enfermedades que también son muy importantes realizar su lectura. Entonces, esto les dejamos de ejemplo. A mí me han contado que en el aula son 80 alumnos y estamos
están solamente 43. Entonces, hay algo que está ocurriendo. Entonces, a mí me está preocupando. Arnold, ¿me querías decir Sí, algo? sí, doctora, yo le voy a enviar un pequeño listado de los que me han indicado que están pues en guardia y todo, o los que están en camino a sus hogares, ¿no? Para que tengan consideración al menos con ellos. Ya, de acuerdo, sino que se junten a los grupos que todavía falta, como hemos observado, no hemos terminado en el primer grupo de morbilidad, que se puedan ir agregando y puedan tener su participación. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir la siguiente clase de manera muy breve y que nos expliquen lo que está en estas tablas. Van a revisar cada una de ellas, los grupos que están considerados para cada una de ellas. Son muy importantes su participación, su primera lectura, sin que nadie acá tenga que decir más que contribuir acá, todos contribuimos, ¿sí? Eso es lo que buscamos, porque estos datos a todos nos es útil y que entendamos es importante, que recojamos la mejor información para que ustedes también en su momento de lectura siempre busquen buenos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, esto sería pendiente. Tenemos el pendiente de hacer la lectura, de hacer el análisis y de poder compartir esta información en la siguiente clase. Sería el siguiente lunes. En el momento que nos queda libre para completar, porque en la siguiente clase vamos a hablar de este tema. ¿De acuerdo? Así que hemos estado adelantando un poco para comprender la siguiente clase. Terminando la siguiente, vamos a completar en algún espacio, vamos a ver, terminar y seguir la lectura. Así que esto no se acaba solamente aquí, más bien, Arnold, me pasas las listas de los grupos. ¿De acuerdo? Hemos sido ya 43, ¿de acuerdo? Hemos llegado al máximo, entonces Arnold nos va a pasar esa lista para tener, de acuerdo a ello, el criterio de su asistencia y completar la participación en la siguiente. Bien, chicos, entonces vamos a ir finalizando, nos vamos a ir despidiendo, a ver si terminamos con una oración, ¿de acuerdo? A ver si nos acompaña en oración Samael Almeida. Sí, doctor. Entonces, inclinemos nuestros rostros para orar. Muchas gracias, Señor, por más un día de vida. Gracias por esta clase que cada vez más podemos aprender y aplicar en nuestro día a día estos conocimientos. Te pedimos en nombre de Jesús que nos acompañe. Amén. Amén. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente. Que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta ahora. Hasta luego. Pase buena noche, doctor.